vez más te damos la bienvenida a nuestra transmisión. Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GC Fe Live, una iglesia con corazón. Como una lanza, con confianza, vamos marchando pues Jesús nuestra esperanza. Vamos seguros que su gracia nos alcanza y ahora unidos le daremos alabanza. Somos un cuerpo que hoy se expresa, gritando a voces derribando fortaleza. El Dios del pacto nos hizo una promesa de que algún día estaremos a su mesa. No desmayamos, seguiremos la batalla. Nosotros vamos donde quiera que Él vaya. Eres fiel y sabemos que no fallas. Unidos declaremos que se caigan las murallas. Somos un cuerpo, nada nos frena. Él permanece y se hará como lo ordena. Por todo el mundo llevando buenas nuevas, declarando que en su nombre se rompen las cadenas. Las murallas caen, las murallas caen. Las murallas caen, las murallas caen. Las murallas caen, 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 las murallas caen.
Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Qué gozo y cuán hermosa es la presencia del Señor. Estamos en casa una vez más, dando gracias al Señor por la oportunidad que nos da este día de compartir la adoración, la alabanza, el servicio a Dios. Qué bueno es que hoy podemos una vez más declarar que Jesucristo es el Señor. Hoy damos gloria al Señor. Bienvenidos a este servicio en línea de la Iglesia Gran Campaña de Fe. Y damos gracias al Señor por cada uno de los que ahora mismo están allí en sintonía, en el chat. Saludamos a todos de verdad y damos gracias al Señor por sus vidas, por sus familias, por sus hogares. Y en el momento donde estés viendo este servicio, te has gozado en la adoración y la alabanza y ahora pues creemos que el Señor tiene una palabra para ti. Pero sea donde sea que estés, en la oficina, en tu casa, donde sea que estés, voy a pedirte que por favor prepares tu corazón para lo que el Señor quiere hablarnos este día, lo que el Señor te quiere hablar este día. Y pues mira, estas son algunas imágenes de nuestra iglesia. Ahí están todas las personas con sus tapabocas y con el distanciamiento y todas las medidas de bioseguridad. Damos gracias al Señor porque Él nos ha permitido en este tiempo poder reunirnos y lo hacemos también en línea ahora en este momento, ¿verdad? Las personas que están dentro y fuera del país, Dios les bendiga. El Señor cada día siga aumentando su fe y les siga haciendo crecer en el Espíritu, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos también una imagen del cuerpo ministerial de la Iglesia Gran Campaña de Fe. Damos gracias al Señor por cada uno de estos hombres y mujeres que el Señor ha levantado para la alabanza de su gloria. Y bueno, vamos a orar por la palabra, ¿sí? Para que el Señor nos ministre en este momento, el Espíritu Santo. Disponga su corazón allí, por favor. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, estamos rendidos a tus pies, amado Dios, clamando que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe, el que ministre tu palabra a cada corazón que hoy está ansioso, que está sediento, que tiene esa necesidad imperante de escuchar tu voz para poder seguir adelante, Señor. Clamamos a ti, Señor. Muchas gracias, Señor, porque es en el nombre de Jesucristo que estamos emprendiendo, Señor, este estudio de la palabra el día de hoy. Es en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos hemos reunido y sabemos, Señor, que es en tu autoridad y que tú, oh Dios eterno, estás a cargo de este tiempo para ministrar nuestros corazones. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, dándote muchas gracias. Amén. Pues mira, el día de hoy tenemos un tema que es un tema bien apasionante y es cuando hablamos de la fe, pues cuánto nos apasiona, ¿verdad? Hablar de la fe. Pero hay algunas cositas allí que quiero que usted pueda anotar ahí en ese post que tenemos en la imagen. Dice: lo que agrada a Dios, una fe a prueba de fuego. Lo que agrada a Dios, una fe a prueba de fuego. Y pensando en este asunto de lo que agrada a Dios, recuerde que en los últimos dos encuentros que hemos tenido, hemos estado estudiando el capítulo 5 del libro de Efesios. Y justamente allí en el capítulo 5 de Efesios, versículo 10, estamos leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: traten de aprender qué es lo que agrada al Señor. Note usted que la palabra dice: traten de aprender. Traten de aprender qué es lo que agrada al Señor. Mire, cuando veo esta palabra en cuanto a lo que Dios está ministrando a la iglesia, podemos entender que este libro de Efesios, esta carta maravillosa, fue escrita para el beneficio del funcionamiento de la iglesia como tal. Primeros 3 capítulos hablan acerca de esa importancia, del porqué de la iglesia, el porqué la iglesia existe y fue creada por Dios. Y estos últimos 3 capítulos, desde el 4 hasta el 6, hablan exactamente
para llegar al corazón de los feligreses, de nosotros, los hijos de Dios, de cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestra manera de actuar como hijos de Dios y cómo debe funcionar entonces la iglesia y qué es lo que Dios está esperando en este tiempo de que cada uno de nosotros hagamos como hijos amados de Él que somos. Recuerde que allá en el versículo 1 y versículo 2 dice: el Señor, sean imitadores de Dios como hijos amados. Estuvimos viendo esto hace algunos días atrás. Y el Señor nos dice allí mismo, mira, vivan como Jesucristo en amor, en sacrificio, en entrega, y que todo lo que Él hizo fue como una ofrenda de olor fragante a Él. Pero el día de hoy el Señor nos lleva a este punto donde Él dice: traten de aprender qué es lo que agrada al Señor. ¿Usted sabe qué es lo que agrada al Señor? Pues mira, quiero decirle que la única forma de nosotros poder aprender que eso es lo que agrada al Señor es a través de la palabra, es a través de las Escrituras. Ahí encontramos realmente qué es lo que le agrada a Él. Pero cuando pensamos en quién es nuestro máximo referente, que nos puede enseñar a cómo vivir una vida como le agrada al Señor, pues inmediatamente tenemos que irnos a Jesucristo, ¿verdad? La forma como Él nos dejó, el modelo, el ejemplo, ¿sí? Y usted podrá entender y recordar, ¿verdad?, que Jesucristo tuvo una niñez, tuvo una infancia, tuvo una adolescencia, fue un joven también, ¿verdad? Y después comenzó su ministerio. Pero en todo esto vemos cómo el Señor Jesucristo vivió una vida agradando al Padre. Y si pudiésemos hacer una pequeña lista de algunas de las cosas que encontramos en Jesucristo que le agradan al Padre, que Él nos enseñó, es la obediencia. Jesús nos enseñó acerca de la obediencia. Él obedeció al Padre y ojo, Él también obedeció a María y a José, ¿sí? Pero Él obedeció a Dios el Padre y todo lo que hizo, lo hizo para agradar al Padre y estuvo sometido a la voluntad de Dios el Padre. Eso es estar bajo el gobierno de Él, eso es estar bajo su reino y es obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, mira, y qué decir acerca de la santidad. El Señor Jesús nos enseñó que realmente sí podemos vivir una vida en santidad. Eso le agrada a Dios. Una vida sin pecado. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros en este tiempo. Una vida en humildad también vemos. El mayor ejemplo de humildad es el mismo Jesús. Él nos enseñó a cómo servir en fidelidad y en humildad. Y también la lealtad que Él nos enseñó a vivir. Y en cuanto a honra, mira, podemos ver que el Señor Jesús honró a sus padres también, a María y a José. Honró a su familia, pero sabe, Él honró a Dios, el Todopoderoso Padre Celestial. Y vemos en la palabra que esto es lo que estamos aprendiendo el día de hoy, de las cosas que le agradan a Dios. Él quiere que nosotros honremos. Recuerde que usted debe honrar a papá y a mamá. El Señor dice allá: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Este es el primer mandamiento con promesa, dice la palabra del Señor. Y la promesa es que tus días se alarguen en la tierra. Así es que mira, en este asunto de lo que Dios nos está enseñando el día de hoy, Él dice: traten de aprender qué es lo que agrada al Señor. Y bueno, vemos que el Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo acerca del servicio. Un servicio que Él hizo por amor. Lo hizo por amor al Padre Celestial y por amor a cada uno de nosotros. Él sirvió a la gente en cada una de las oportunidades. Él estuvo allí para servir, dando la palabra, para servir, dando ese amor de Dios, para servir, dando inclusive alimentos a tantas personas, para servir, sanando al enfermo, libertando al cautivo, para servir. Mira, el Señor nos enseñó acerca del servicio. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? El Señor dice este día: traten de aprender qué es lo que le agrada al Señor. Y vemos que entonces Jesús nos enseñó que a Dios le agrada que vivamos una vida en amor. Y Jesucristo mostró su amor allá en la cruz del Calvario, pero también mostró su amor siendo un hombre benigno, siendo un hombre bondadoso, siendo un hombre misericordioso. Es necesario que nosotros cada día podamos conocer a Jesús y podamos imitar a Jesucristo y podamos ver
descubrir, escúcheme bien, qué es lo que le agrada a Dios el Padre para nosotros poder vivir como Jesús nos enseñó. Por eso el Señor nos dice aquí en este versículo, traten de aprender qué es lo que le agrada al Señor. Y mira, el Señor Jesucristo vino a cumplir el propósito del Padre. Dios quiere que usted también y yo, cada uno de nosotros, entendamos que tenemos un propósito que cumplir. ¿Saben? Nosotros no estamos acá en este planeta Tierra nada más para consumir oxígeno y gastar oxígeno y para pasar unos días y envejecernos y después que estemos viejos, que hasta ahí llegue nuestra existencia y no pasó nada con nosotros. No, esos no somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos un propósito. Jesús vino a cumplir el propósito del Padre y eso le agrada a Dios. A Dios le agrada que usted tenga claro cuál es el propósito. Y dentro de ese propósito, ¿sabe qué hizo Jesús que le agradaba al Padre? Que predicó la palabra, predicó el evangelio de salvación. Eso le agrada a Dios. Él nos enseñó que es necesario predicar la palabra. Por eso allá en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y les está hablando acerca de, en este versículo el Señor les está hablando a ellos, mira, versículo anterior, el 19, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolos, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces el Señor les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y ojo con esto, mira, el Señor hoy nos habla acerca de que nosotros recibimos una enseñanza. Y cuando nosotros recibimos una enseñanza, nosotros tenemos que tratar de aprender esa enseñanza. El Señor este día nos dice, traten de aprender qué es lo que le agrada a Dios el Padre, qué es lo que le agrada al Señor y Creador, a nuestro Padre Celestial. Traten de aprender. Y mira, de estas cosas que tenemos que aprender es que el Señor Jesucristo mandó a cada uno de nosotros a predicar el evangelio, así como Jesucristo lo hizo. Entonces nosotros debemos hacerlo, aprender que eso le agrada a Dios. ¿Por qué le agrada a Dios? Porque estamos hablando de que cuando se lleva el mensaje de salvación, las vidas son transformadas, las vidas son salvadas, las vidas son arrebatadas del mismo infierno, de la muerte eterna, para traerlos a la vida en Cristo Jesús. Por eso esto le agrada a Dios, que nosotros prediquemos la palabra, el evangelio de salvación. Traten de aprender qué es lo que le agrada al Señor. Y mira, entonces vemos también que el Señor Jesucristo formó discípulos. Eso le agrada al Señor. Es necesario que nosotros hoy aprendamos que formar discípulos, así como el Señor Jesús lo hizo. Recuerde, el Señor Jesús anduvo con los discípulos. En ese tiempo Él los formó, los preparó para el tiempo que venía cuando Él no iba a estar. Los preparó para que después escucharan la voz del Espíritu Santo y pudiesen algunos de ellos escribir la palabra que hoy nosotros estamos compartiendo. Los formó para poder seguir avanzando con la iglesia de Dios. Los formó para dejar ese legado, ese ejemplo de hombres que realmente aprendieron a vivir una vida conforme a Dios le agrada. Y también vemos que el Señor Jesucristo vivió una vida lleno del Espíritu Santo. A Dios le agrada que los hijos de Él vivamos en el Espíritu, vivamos por el Espíritu y para el Espíritu Santo, que nosotros vivamos una vida totalmente llena del Espíritu Santo. Y bueno, mira, de esa lista que estamos hablando el día de hoy, de esas cosas que le agradan al Señor, pues mira, cómo vivir una vida en el Espíritu. El Señor Jesucristo nos enseñó acerca de la oración. ¿Sabe quién es nuestro mayor ejemplo de oración? El mismo Jesús. El Señor Jesús se apartaba a orar, les enseñaba a los discípulos a orar. El Señor Jesús nos dijo, mira, cuando oren, y nos dejó toda esa enseñanza ahí en el capítulo 6 del libro de Mateo. Vayan allá al secreto, no sean como los hipócritas que se paran en las esquinas de la sinagoga a pegar gritos para ser vistos. Al contrario, vayan y oren al Padre nuestro que está en los cielos. Mira, y Él nos enseñó acerca del ayuno, de la oración, y Él lo vivió, Él lo practicó. Entonces Él nos enseñó que realmente es necesario apartarse a orar. Él se apartó, ayunó. En muchas ocasiones vemos esto reflejado en la Escritura. Y recordemos que
justamente después que Él está esos 40 días de ayuno y oraciones, cuando Él es tentado. Y Él pudo resistir la tentación y vencer la tentación lleno del Espíritu Santo, declarando la palabra, porque escrito está. Entonces es necesario que nosotros entendamos que a Dios el Padre le agrada, de las cosas que a Él le agrada, es que nosotros vivamos una vida en el Espíritu. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida en comunión, una vida en oración, una vida en búsqueda, en intimidad, en entrega. ¿Sabe todo esto que estamos hablando el día de hoy? Es tan necesario que nosotros lo atesoremos en nuestro corazón. Porque de repente alguien puede decir, bueno, pastor, yo sé todo eso. Pero el asunto es, ¿lo estamos practicando? ¿Lo estamos viviendo? Recordemos este momento donde aquel experto de la ley le dijo al Señor Jesús: sí, yo sé qué es lo que dice la ley de Moisés, que debo amar a Dios con todo mi corazón, que debo amar al prójimo. Pero él en ese momento ni siquiera sabía quién era el prójimo. Y el Señor le dijo: mira, hazlo y vivirás. ¿Sabe? El Señor quiere que lo que Él nos está enseñando, nosotros lo vivamos. Que escuchemos la palabra y la vivamos. Que hagamos de la palabra que escuchamos una práctica de vida, un estilo de vida. El Señor está esperando que lo hagamos de esa manera. Y qué mejor manera que hacerlo en una vida que está en plena comunión con el Espíritu Santo, con el Padre, y en plena unidad. Mira, el Señor Jesús nos enseñó acerca de la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué le agrada a Dios? Que el cuerpo de Cristo esté unido, que la iglesia esté unida. Por eso el mismo Señor Jesús dijo: el Padre y yo somos uno solo. Y así como el Padre y yo somos uno, quiero que ustedes también y yo seamos uno, y seamos uno en Él. Y para que seamos uno tiene que haber unidad. A Dios le agrada la unidad. Recuerde que estamos tocando este aspecto de las cosas que le agradan a Dios. ¿Cuáles son las cosas que le agradan a Dios? Y de esas cosas que le agradan a Dios, hay algo muy importante que el día de hoy el Señor nos quiere tratar, y es con nuestra fe, una vida de fe. Una vida de fe. Mira, y el Señor Jesús nos enseñó acerca de vivir una vida de fe. ¿Había usted pensado acerca de la fe de Jesús? Mira, ahí encontramos al Señor Jesucristo, un hombre de fe, 100% hombre, caminando en fe, esperando la respuesta de Dios el Padre. Un hombre de fe, confiando que el Padre nunca le iba a dejar avergonzado. Un hombre de fe, dependiendo siempre del gran poder de Dios el Padre. Y hoy vamos a ver una historia donde vamos a ver de esa fe de la cual estoy hablando. Pero recordemos, también el Señor Jesús nos enseña acerca de lo que es la entrega, el sacrificio, y que todo esto tiene que ser con un solo propósito, y es el de honrar, que la gloria sea para Dios el Padre. Mira, pensando en esto, ahí en la palabra usted va a encontrar muchas versiones de la Escritura donde nos hablan acerca de tratar de siempre aprender qué es lo que le agrada al Señor. La versión Dios habla hoy dice: examinen siempre qué es lo que le agrada al Señor. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice: averigüen bien qué es lo que le agrada al Señor. Me encanta que nos dice examinen, averigüen, y la Nueva Versión Internacional dice: comprueben lo que le agrada al Señor. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros realmente nos preocupemos, que averigüemos, que examinemos, que comprobemos, que aprendamos y que tratemos de hacer lo que le agrada al Señor. Porque es que si no lo hacemos, mira, estamos perdiendo nuestro tiempo. Así es que es necesario que nosotros esta semana, a partir de hoy, empecemos a caminar en lo que la palabra de Dios nos dice de lo que le agrada a Dios. Y el mismo Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 29, ahí usted lo puede ver en pantalla. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 29, dice la palabra: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Voy a repetirlo. Dice: el que me envió está conmigo,
no me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada. ¿Sabe quién está hablando allí? El que está hablando allí es el mismo Jesús. Es Jesucristo. Él está diciendo, el que me envió está conmigo. Él está diciendo, el Padre que me envió está conmigo. No me ha dejado solo. Eso es fe. Él está declarando, no me ha dejado solo, siempre está conmigo, mi Padre que me envió. Pero note usted que dice, porque siempre hago lo que le agrada. ¿Sabe? El Señor Jesucristo nos enseñó que realmente Él vino a hacer lo que le agrada al Padre y que es necesario que nosotros tratemos de aprender que eso es lo que le agrada al Padre para que nosotros vivamos entonces de esa manera. Y vamos rápidamente a ver una historia que está ahí en el libro de Daniel. Yo le voy a invitar que usted esta semana pueda leer por lo menos los 3 primeros capítulos de este maravilloso libro. Si puedes leer todo el libro, pues hazlo, pero por lo menos los 3 primeros capítulos. Ahí encontramos la historia de Daniel y sus amigos. Dice la palabra que el rey Nabucodonosor había sitiado a Jerusalén, a Judá, y había ido y había conquistado y había traído muchos utensilios del templo y los había traído a su palacio para ofrecérselo a ídolos. Y una de las cosas que yo veo que de repente este hombre, este rey, fue sabio es que él mandó a sus consejeros a buscar hombres, muchachos intachables, de una conducta intachable, de buen parecer, hombres sabios, para que traerlos de allá, de ese linaje real de Jerusalén, para traerlos allí a su palacio para que fuesen consejeros de todo su cuerpo de gobierno. Y en esto entonces encontramos que son traídos Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y en ese momento el rey manda a su siervo que se encargaba de lo que era la logística de alimentar a estos muchachos. Mira, denle la mejor comida, denle la comida que come el rey, denle la bebida que come el rey, el vino que come el rey, porque quiero que estén bien estos jóvenes, y de ellos, entre ellos vamos a escoger los mejores. Y en ese momento entonces Daniel, cuando escucha todo aquello y ya lo van a someter a este tipo de alimentación, una alimentación que era contaminada, él le dice a este hombre: mira, por favor, no nos sometas a eso. Nosotros hemos decidido en nuestro corazón no contaminarnos con la comida y la bebida del rey. Danos la oportunidad, por 10 días hagamos la prueba, solamente legumbres y agua, y ya verás que al final de esos 10 días nosotros vamos a estar mejor que los otros jóvenes. Y este hombre dijo, Ariot dijo: mira, pues la verdad es que mi cabeza está corriendo el riesgo. El rey se entera de esto y me puede mandar a ejecutar, pero yo les voy vamos a hacer la prueba. Y claro, por supuesto, este hombre llevaba los alimentos para su casa y a estos muchachos le daba legumbres y le daba agua. Al final de estos 10 días, dice la palabra que entonces Daniel y sus 3 amigos fueron encontrados más hermosos que los otros jóvenes, más llenos de vigor que los otros jóvenes, fueron encontrados en sabiduría, y por esto entonces el rey mandó a ponerlos como consejeros de su gobierno, de su palacio. Dice la palabra más adelante entonces que el rey tuvo un sueño, y en ese momento que tuvo el sueño mandó a buscar a los adivinos, a los sabios, a los consejeros, a los agoreros para que le interpretaran el sueño. Y aquellas personas estaban en la luna, estaban fuera de cualquier alcance de saber qué era lo que el rey había soñado. Y entonces ellos le dicen al rey: bueno, rey, dinos qué fue lo que soñaste para darte la interpretación. Y él dijo: no, yo no les voy a decir qué fue lo que soñé. Si ustedes realmente tienen un poder sobrenatural, entonces ustedes tienen que decirme qué fue lo que yo soñé, y además tienen que interpretar el sueño. Entonces ellos dijeron: mira, ninguno de nosotros, ni ningún hombre sobre la tierra va a poder saber qué fue lo que usted soñó, rey. Y entonces el rey dijo: pues lo voy a mandar a matar a todos. En eso Daniel se entera de esto que está ocurriendo, y dice la palabra que de una manera muy sabia se acercó al rey, y él le dijo a los 3 amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, le dijo: oren, tengan fe, oremos a Dios, a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos,
al Dios del cielo, al Dios nuestro creador. Oremos porque Él no nos va a dejar avergonzados. Pidámosle a Él que Él nos hable y nos dé la revelación. Daniel fue allá donde el rey, inmediatamente vino entonces la revelación de Dios sobre Daniel. Y Daniel pudo decirle al rey lo que él había soñado y la interpretación de ese sueño. De esa manera entonces el rey dijo: realmente ese Dios al cual tú le sirves, Daniel, es un Dios increíble, es poderoso. Y por eso entonces Daniel halló gracia ante los ojos del rey, porque Dios le dio gracia y el rey lo puso como gobernador de aquella región. Bueno, en el tiempo entonces viene esta situación que es el punto del día de hoy, donde yo quería llevarlo a usted a esa fea prueba de fuego, donde estos tres muchachos, Sadrac, Mesach y Abednego, fueron pasados por el fuego, fueron pasados por esa prueba increíble donde Dios estuvo con ellos. Y entonces dice la palabra que este hombre, el rey, mandó hacer una estatua de 27 metros de alta y 3 metros de ancha, donde él mandó que todas las personas de esa región tenían que ir y adorar a ese Dios que él había creado. Y entonces les mandó un edicto donde él decía que cuando sonara la cítara, cuando sonara la trompeta, cuando sonara el arpa, y todos tenían que arrodillarse delante de aquel Dios, de aquella estatua, y adorarle. ¿Y sabe qué hicieron Sadrac, Mesach y Abednego? Hombres que querían agradar a Dios, que habían aprendido que a Dios no le agradaba la idolatría. Ellos dijeron: preferimos que entregar nuestras vidas antes de ir y postrarnos a los pies de un Dios que no sea Jehová de los ejércitos, de un ídolo creado por hombre. Y entonces el rey se molestó mucho, y vamos a ver lo que dice la palabra entonces de Dios, la palabra del Señor, ahí en el capítulo 3, versículo 19. Dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, dice el versículo 22, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Veamos lo que está pasando. Lo que está pasando es que el rey se ofendió. El rey estaba muy molesto porque estos hombres habían decidido obedecer a Dios. Y el rey busca a los guardaespaldas, los más fuertes que él tenía en el palacio, para que ataran a estos muchachos con las mismas túnicas que ellos tenían y los lanzaran en un horno que fue puesto a calentar 7 veces más de lo acostumbrado. Estos hombres que fueron y lanzaron a estos 3 muchachos al horno de fuego, nada más con el calor, con el vapor que ellos recibieron, murieron al instante. Y quiero este día llevarlo a un momento de reflexión, y es: ¿cómo está el horno de fuego por el que estás pasando hoy día? ¿Esa temperatura está 7 veces más de lo acostumbrado? ¿O tal vez piensas que está 100 veces más de lo acostumbrado? Pues quiero decirle que Dios ha permitido que pases por el fuego, que pases por la prueba. Pero sabe, esto no será para vergüenza. La prueba que estás pasando el día de hoy no es para que te quemes. La prueba que estás pasando el día de hoy, que estamos pasando, la tribulación, la angustia, todo esto que estamos pasando a nivel mundial, no es para la derrota de los hijos de Dios. Escúcheme bien. Esta enfermedad, le dijo el Señor Jesús a los discípulos hablando de Lázaro, no es para muerte, sino es para la gloria de Dios. Y es lo que vemos que pasó justamente en esta historia. No fue para que los muchachos murieran, sino fue para darle gloria a Dios. En el versículo 25 dice: y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Sabe? Allí está entonces el rey asombrado porque habían metido a 3 muchachos y ahora está viendo que en el horno de fuego hay 4.
Y ese cuarto hombre, ¿sabe quién es? Es Jesucristo, es el Hijo del Dios viviente, es el Rey de reyes y Señor de señores, es el león de la tribu de Judá que ha prometido siempre estar con nosotros y nunca abandonarnos y defendernos. Gloria al Señor. Ahí estaba entonces el Espíritu de Dios con aquellos tres muchachos y no les pasó nada. Note usted que el versículo 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Mira, la prueba, escúcheme bien, no es para que los hijos de Dios sean avergonzados. La prueba que estamos pasando es para que el nombre de Dios sea glorificado. Aún este rey dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar otro Dios que su Dios. El punto del día de hoy, mi amado hermano, es que el Señor dice: lo que le agrada a Él es una fe a prueba de fuego. Lo que le agrada a Él es un hijo de Él que descubre y aprende a través de el testimonio del ejemplo de Jesucristo a vivir una vida conforme a Él la vivió para poder agradar al Dios del cielo. Aquellos muchachos estaban agradando a Dios. Ya después viene la otra prueba, que es la que pasa Daniel en el pozo de los leones, ¿verdad? Pero el día de hoy Dios nos ha traído a pensar en este momento, en ese tiempo donde estos muchachos fueron metidos en el fuego. ¿Sabe? Después que los sacan a ellos de ese horno, no tenían pero ni un pelito de las cejas quemado, nada les había pasado. Tal vez tenían un bronceadito, ¿verdad? Que el Señor había permitido que tuviesen un bronceado ahí para estar más buenos mozos, ¿verdad? Como el rey estaba esperando que estuvieran de buen parecer, como dice la palabra. Libro de Pedro, capítulo 1, versículo 7 de primera epístola de Pedro. Dice la palabra: la fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Voy a leerlo nuevamente. La fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Nuestra fe es probada como el oro por fuego, y el oro, cuando es pasado por el fuego, entonces es refinado. Hay un estudio por allí que han hecho unos científicos en los últimos tiempos, donde ellos descubrieron que someter a este mineral, a esta piedra preciosa como es el oro, sobre unas temperaturas más altas, inclusive con láser, entonces han descubierto que el oro encuentra otra estructura. Y pensaba en esto y pienso que nosotros, como hijos de Dios, cuando nuestra fe es pasada por el fuego, cuando somos pasados por esa prueba de fuego, entonces nosotros adquirimos otra estructura, y esa estructura que adquirimos es las vestiduras de Cristo. Esa estructura que adquirimos es el carácter de Cristo. Cuando pasamos por la prueba, entonces crecemos en fe, crecemos en el Espíritu y crecemos en esa vida que a Dios le agrada. Y allí mismo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sabe? Este tiempo nosotros no debemos estar sorprendidos por lo que está pasando, porque ya el Señor inclusive nos había dejado escrito esto. El Señor dice: mira, no se sorprendan, dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Este tiempo donde vemos que hay tanta desesperanza, que hay tanta angustia, que hay tanta tribulación por lo que está pasando en el mundo con este virus, con el COVID-19, con esta pandemia, no es para que nosotros estemos por allí sorprendidos por esto que está pasando. No, al contrario, el Señor dice, más bien gozaos, más bien procuren cada día hacer lo que a mí me agrada. Al contrario, busquen cada día vivir esa vida de hombres
que su fe es pasada por el fuego y al salir de esta situación vamos a ver la victoria en Cristo Jesús. Al salir de esta situación, pronto en el nombre de Jesús, vamos a ver cómo el Señor nos ha formado más nuestro carácter, nos ha enseñado más a depender de Él, nos ha enseñado a cómo vivir una vida que realmente le agrade a Él. Nos ha enseñado a conocer al Dios de los milagros, al Dios de la provisión, al Dios sanador, al Dios y Padre amoroso. El Señor dice, mira, los sufrimientos que están pasando en este tiempo con nada se comparan a esa gloria venidera. Y esta palabra es para ti, iglesia. Por eso quise poner esta imagen antes de la iglesia. Ahí en casa donde está, por favor, si quiere levante su mano y reciba esta palabra. Es una palabra profética que está escrita en el libro de Isaías capítulo 43. El Señor dice en el versículo 1, ahora así dice Jehová, escuche, es palabra de Dios, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mira, esa palabra es para ti. Póngale allí su nombre, póngale allí el apellido de su familia, póngale allí el nombre de la iglesia Gran Campaña de Fe. El Señor te dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice el Señor, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Gloria al Señor. El Señor dice, mira, hijo, si pasas por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Promesa del Señor. Y fue lo que pasó con aquellos 3 muchachos que estaban haciendo las cosas que a Dios le agradaban. Y es lo que va a pasar contigo y conmigo si hacemos lo que a Dios le agrada. Porque el Señor Jesucristo dijo, el que me envió siempre está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que a Él le agrada. El Señor dice entonces, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya, damos gloria al Señor, ¿verdad? Qué bueno este día es poder entender que nuestra vida depende de Él, que nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor, que en medio de las situaciones difíciles podemos levantarnos confiando en el Señor. Hoy podemos decirle al Señor, gracias Señor, porque nuestra vida depende de ti, nuestra fe está puesta en ti, Señor. Mira, terminamos con esta historia allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, y también voy a recomendarle que usted lea todo este capítulo estos días, esta semana, ¿verdad? Junto a los 3 capítulos de Daniel. En el libro de Juan, en el capítulo 11, encontramos ese momento donde el Señor Jesús es informado acerca de la enfermedad de su amigo Lázaro. Y dice la palabra ahí en el capítulo 11, versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Recuerda que estamos hablando de esta familia muy allegada a Jesús, sus amigos, donde Él llegaba con los discípulos y allá estaba Marta preparándole comida y allá estaba María arrodillada a los pies del Maestro, derramando el perfume más costoso, enjugando sus cabellos, sus pies, ungiéndolo para su sepultura. Allí estaba esa familia que amaba al Señor Jesús pasando por una prueba. Y sabe, probablemente siempre nos enfocamos de la prueba que estaban pasando Marta, María y el mismo Lázaro que ya estaba muerto, ¿verdad? Y esto me ha llevado a pensar también que ese fue un momento donde el Señor Jesús fue probado. El Señor Jesús pasó pruebas grandes, ¿sabe? ¿Qué mayor prueba que aquella en el Getsemaní, allá en el monte Calvario? ¿Qué mayor prueba que esas horas antes de su crucifixión, cuando dice que vivió tal agonía el Señor Jesucristo que sudó gotas de sangre? ¿Qué mayor prueba que Él le dijo a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa?
¿Sabe? Fue una prueba grande. Y en este momento también yo veo que Jesús estaba siendo probado. Él está siendo probado porque son sus amigos los que están sufriendo. Está siendo probado porque Él sabe que Lázaro está muerto. Él está siendo probado, y en medio de esto veo también la fe de Jesús obrando. Veamos ahí el versículo 33. Dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dice entonces, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice que Jesús lloró. ¿Sabe? Ahí vemos que el Señor Jesús siente dolor por la situación que está pasando. Hay angustia, hay dolor, hay tristeza, hay llanto, y el Señor Jesús en ese momento llora con los que lloran. Y pienso que el Señor Jesús estaba siendo también probado porque es su amigo el que estaba allá en aquella tumba. Son sus amigas las que estaban llorando, es el pueblo que estaba allí triste. Y entonces encontramos que el Señor dice: quiten la piedra. Recordemos que aquellas mujeres, las dos, cuando se encontraron con Jesús, Marta y María, las hermanas de Lázaro, lo que le dijeron: Señor, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Y cuando Él manda a quitar la piedra, entonces una de ellas dice: Señor, pero si huele mal, tiene 4 días ya muerto. Y entonces cuando quitan la piedra, y quiero que presten mucha atención, dice: así que corrieron la piedra a un lado. Versículo 41. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. ¡Ja! Mira, cuando yo veo esta palabra, veo que Jesús había estado clamando tal vez de camino a aquel lugar. Jesús había estado pidiéndole al Padre: Señor, tengo fe de que tú vas a resucitar a Lázaro. Señor, tengo fe en ti, Señor. Y en ese momento, cuando quitan la piedra, Él mira al cielo y lo primero que Él dice es: Padre, gracias por haberme oído. Porque Él estaba clamando al Padre por la sanidad de Lázaro, por la resurrección de Lázaro. Por eso Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino es para que mi Padre sea glorificado. Y entonces dice: tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Mira, Dios me ha ministrado tanto con esta enseñanza que nos ha traído en 2 áreas claves para la vida de cada uno de nosotros. Y me ha ministrado a través de Jesús. Número 1, que Jesús, Él fue probado. Y en medio de esas pruebas Él dijo: Señor, gracias porque el que me envió no me ha dejado solo. Siempre está conmigo porque hago lo que a Él le agrada. Y la otra área donde el Señor me ha ministrado es que la fe de Jesús, ¿sabe? En Él comienza la fe y en Él termina la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Ahí es donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Y quiero que usted reciba este día de parte del Señor, que Él quiere que cada día nosotros vivamos una vida que le agrada a Él. Y quiero decirle algo: no quiere decir que porque vivamos una vida que agrade al Señor, estamos exentos, estamos eximidos de que no pasemos por pruebas. No, al contrario, vamos a seguir pasando por pruebas. Pero lo importante es que en medio de esa prueba vamos a declarar: esta prueba, este momento de aflicción, esta angustia, esta tribulación, esta enfermedad no es para muerte, no es para derrota de los hijos de Dios, no es para vergüenza de los hijos de Dios, es para darle la gloria al Padre, porque ya Jesucristo venció en la cruz del Calvario y en Él nos hizo más que vencedores. Recuerde, el Señor Jesús dijo entonces: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Qué bueno es que a partir de hoy nosotros podamos decir: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Vive una vida entonces rendido a los pies de Cristo. Vive una vida rendido
a los pies de Dios el Padre. Vive una vida en el Espíritu Santo, amándole cada día, honrando a su Santo Espíritu. Vive una vida agradándole a Él. Y quiero decirte que cada día saldremos victoriosos de las pruebas para que el nombre de Jesucristo sea exaltado, para que Dios el Padre sea glorificado. Me gustaría que por un momento hagamos una oración donde en esta oración podamos cada uno de nosotros decirle al Señor: Señor, quiero aprender a imitar a Cristo. Quiero aprender a vivir como Cristo. Quiero aprender a hacer todo lo que a ti te agrada. Y también entregarle nuestra vida al Señor. Amigo que estás escuchando, amigo que hoy has sido convidado a recibir este pan de vida que es Cristo Jesús. Él está en este momento atento a la decisión que estás a punto de tomar. Él está esperando que hoy tomes la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Que tomes la decisión de aceptar el amor del Padre. Que tomes la decisión de abrir tu corazón y pedirle a Él que venga a tu vida para que a partir de hoy te cambie, te transforme, te limpie con su sangre y puedas comenzar a caminar una vida conforme a Dios le agrada, como un hijo de Dios. Yo voy a dirigirle en esta oración para que usted, por favor, todo el que quiera hacer esta oración, repita conmigo. Si quiere, cierre sus ojos allí delante del Señor y oremos. Diga conmigo: amado Señor, gracias porque enviaste a Jesucristo. Él vino y murió por mí para salvarme. Gracias porque Él dejó el mejor ejemplo, el mayor ejemplo de cómo vivir una vida que te agrada a ti. Gracias por su sacrificio, por su entrega. Gracias por su misericordia. Gracias por su muerte y por su resurrección, porque lo hizo para darme vida y para perdonarme. Señor, hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Muchas gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Estoy arrepentido. Gracias porque hoy me estás lavando con tu sangre. Muchas gracias, amado Dios. Hoy rendimos nuestras vidas a ti, dándote gracias. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno, si usted hizo esta oración, quiero decirle que a partir de hoy usted puede caminar como un hijo de Dios, haciendo lo que a Él le agrada, imitando a Jesucristo, lleno de fe. Y hoy podemos decirle al Señor, ya para terminar, ¿verdad? Me gustaría que podamos decirle al Señor: con mi fe te alcanzaré, Señor. Con mi fe recibiré mi milagro. Yo no sé qué estás esperando el día de hoy. Si estás esperando algo en Dios, mira, hoy es el día de creerle al Señor. Créele al Señor. Vive una vida conforme a Él le agrada. Pídele al Señor lo que quieras y entonces Él lo hará. Pero vive una vida agradando al Señor. Mira, Dios es el Dios, el único y verdadero Dios, el Todopoderoso, el Dios de milagros, el Dios de lo imposible. Él es el Dios que este día quiere que tu fe aumente, que nuestra fe esté depositada en Él. ¿Qué tal si por un momento decimos al Señor: yo sé que estás aquí, allí en casa donde estás? Dile: yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, Señor. Dile al Señor eso. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, Señor. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, trayendo sanidad. Dile: yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, Señor. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, Señor. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré.
alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Así es, una vida pasada por el fuego, una vida a prueba de fuego, una fe probada en el fuego, es una fe de un hombre, de una mujer, de un hijo de Dios que será transformado cada día. Mi amado, el Señor te siga llevando a ese punto, a ese nivel donde Él quiere que realmente vivamos agradándole a Él y con una fe a prueba de fuego, una fe pasada por el fuego, diciéndole al Señor: Señor, cada día viviré para ti, cada día esperaré en ti, Señor. Mi amado, el Señor bendiga tu vida, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre ti. El Señor extienda su amor y su brazo de favor y misericordia sobre cada uno de nosotros. Me gustaría que antes de despedirnos podamos hacer una oración de poder, una oración pidiéndole al Señor en este momento por nuestros hermanos que están quebrantados de salud. Vamos a orar, ¿sí? Allí todos, por favor, oremos a Dios. Pidamos al Señor en esta hora. Demos gracias al Señor porque el Señor ha hecho milagros en este tiempo. Pero también oremos al Señor por la vida de Wilfredo Rojas y oremos también al Señor por la vida de Aarón Susa y también por algunos hermanos que ya entendemos que el Señor les ha sanado, que ya están muy bien, pero demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, declarando tu palabra, que la oración del justo sanará y salvará al enfermo, que la oración del justo puede mucho, declarando tu palabra, Señor, que por tus llagas fuimos curados. Este día clamamos por la vida de nuestro hermano Wilfredo Rojas y damos gracias por el milagro que ya hiciste en él, también por la vida de Aarón Susa. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, declarando, Señor, vida en el nombre de Cristo Jesús. También oramos por la vida de nuestros hermanos que han estado pasando por quebrantamiento de salud, pero ya el informe, el reporte que hemos tenido estos días es que tú les has levantado, Señor, que tú les has sanado. Hoy damos gloria a tu nombre, Señor, por tus maravillas. Hoy seguimos declarando y contando lo que has hecho, Señor, en medio de tu pueblo, de tu iglesia, de tu casa. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos que has sanado, que has levantado, que has sacado de ese momento tan difícil del valle de sombra y de muerte. Damos gracias por la vida de Nasser, de su esposa, de Viviana Peña. Damos gracias por la vida de nuestro hermano Juan Carlos Silva. Damos gracias, Señor, por la vida de Arelis, de Loida, de Exxon. Damos gracias por la vida de David Albarrán, Señor. Damos gracias por la vida de la familia Jiménez. Damos gracias, Señor, por la vida de Ana Cristina. Damos gracias, Señor, este día por la vida de Julián y Mayrí y su familia. Gracias, Señor, porque tú te has levantado con poder y autoridad y hemos visto tu respuesta maravillosa. Hoy te damos gloria, honra, honor y alabanza, pues solo tú eres Dios. Recibe, Señor, la exaltación y nuestras vidas rendidas a ti en completa gratitud y adoración. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús seguimos declarando vida, bendición y vida eterna para los que están en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Esperamos vernos el próximo domingo. Un abrazo a la distancia. El Señor te llene de su favor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdefe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube, ¿sí? Todo lo puedes hacer por allí, por las redes, y puedes visitar el blog, que es blog.blog.gcdefe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida, que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.